Y es importante no dejar de hablar de salud para que todos nos atrevamos a ir al médico y cuidarnos, porque luego lo malo de las enfermedades es que como nos da miedo ir al doctor, no nos gusta que nos hagan los análisis, llegamos cuando ya están muy avanzadas y ese es el caso del cáncer de próstata y es por eso que están con nosotros la doctora Carolina Blanco, médico, internista y oncólogo, justamente para contarnos, en noviembre fue el Día Mundial del Cáncer de Próstata, pero hoy tenemos que seguirlo hablando. Sabemos que los hombres, y nos los decía Livio ahorita, son muy miedosos, les cuesta mucho trabajo asistir al doctor, a pesar de que ya los estudios de la próstata ya ni siquiera tienen que ser por un tacto rectal, ¿no? Cierto. ¿Cómo estás, doctora? Pero a lo mejor muchos no saben eso y también es parte del miedo. Buenos días. Pues primero que nada es que sepan que el tacto rectal ya se puede omitir, o sea, me refiero que ahora ya les pueden hacer, por ejemplo, una resonancia de próstata multiparamétrica. Evidentemente también se puede hacer, por ejemplo, Sangre, las ¿no? mediciones del antígeno prostático específico y que obviamente el que detecten un cáncer a tiempo es lo que te ofrece que nosotros seamos menos agresivos en nuestras recomendaciones. Obviamente también decirles que el hecho de que entre mejor coman, en que hagan ejercicio, siempre va a ser una diferencia. Si tú eres un paciente que eres obeso, que eres sedentario, que no tienes masa muscular, que muy probablemente ya desarrolles enfermedades como diabetes, hipertensión y que aparte se te diagnostica un cáncer, obviamente tu desenlace va a ser mucho más mórbido, va a ser más complicado que alguien que desafortunadamente únicamente, por ejemplo, presentara un cáncer como un diagnóstico de enfermedad inicial. El cáncer de próstata tiene que ver, como todos los cánceres, tiene que ver con también la alimentación, cigarrillo, o también porque hay una creencia que puede ser por cuestiones sexuales o algo así. El principal factor de riesgo para el cáncer es únicamente el hecho de que tengan edad. O sea, a mayor edad, un hombre siempre tiene mayor riesgo de presentar cáncer de próstata. A partir de los 40 años te tienes que empezar a hacer el antígeno de próstata y entender que, por ejemplo, si tú eres una persona que en tu familia hay abuelos, tíos, hermanos que tuvieron cáncer de próstata en edades tempranas, tú estás en mayor riesgo porque hay genes que incluso se heredan. Claro. Es como la clásica, si en tu familia hay muchos diabéticos, pues obviamente tú también tienes mayor riesgo de presentar esta enfermedad. Sí, aunque la genética no te tiene por qué condenar, ¿no? No, genética no es condena, te puedes cuidar y hacer cosas sabiendo que eso pasaba, pues con más ganas te cuidas, ¿no? La analogía que yo siempre les hago es, en este cuerpecito es un modelo de carro que nunca vas a poder cambiar. Créanme que vale la pena que le pongas la mejor alimentación porque de eso depende tu rendimiento. Y obviamente el cuerpo humano está diseñado para moverse. El hecho de que seamos sedentarios hoy en día, si caminas menos de 5,000 pasos al día, en definitiva se predice una muerte cardiovascular y que hoy en día hay estudios de más de 70,000 pacientes en los cuales solamente por caminar 10,000 pasos al día se reduce el riesgo de muerte cardiovascular en el 30% y de cáncer específica 20%. Doctora, una duda con esto del cáncer. ¿Cuáles podrían ser los primeros síntomas de alerta o qué sentirían dolor o problemas para orinar o a fuerzas en el momento en el que ya te saca sangre, pero... Eso es lo más importante. El cáncer en etapas tempranas es completamente asintomático. El síntoma por el cual lamentablemente los hombres acuden con el urólogo es por hiperplasia benigna de próstata, que significa que únicamente la próstata está crecida por la edad, pero no tiene que nada ver con cáncer. Y es cuando los urólogos les ofrecen ya sea pastillas o hacer una resección transuretral de próstata. Pero el cáncer inicial no da síntomas. Pero es como la mastografía entonces. Las mujeres desde los 40 nos tenemos que hacer una mastografía al año. Los hombres desde los 40 se tienen que hacer un análisis de antígeno prostático. Exactamente. ¿Y cómo es el tratamiento también? El tratamiento, obviamente hay que entender que cuando eres una etapa temprana, o sea, me refiero que esté confinado al órgano, a la próstata, se te puede ofrecer... ¿Qué es etapa temprana, digamos? Que no, por ejemplo, no tengas evidencia de metástasis ganglionares, no tengas evidencia de metástasis a otros sitios. Incluso temprano me referiría a que ni siquiera tengas una invasión a vesículas seminales y que, por ejemplo, el Gleason, que es el grado de desdiferenciación, sea temprano, es únicamente cirugía. Obviamente, entre más desdiferenciado o si ya tiene invasión a vesículas seminales, se puede proponer dar radioterapia en lugar de cirugía. Wow. Y obviamente, dependiendo del número ahora sí que del valor del antígeno,
La etapa clínica final se hace una como calculadora para saber de qué riesgo eres y usualmente se les deja un bloqueo hormonal por algunos meses o incluso pueden ser hasta 3 años dependiendo de la clasificación de riesgo que hayas obtenido. ¿Qué porcentaje se cura? Solamente los casos de etapa temprana. Hay estadísticas en México, ya saben que el sistema está muy dividido, pero eventualmente en México los cánceres tempranos son menos del 20%. A mí lo que me gustaría decir con esto es que toda esa información es súper importante e interesante, pero lo que necesitamos tener nosotros en nuestra vida es la información de saber que cada año tenemos que hacernos estos análisis. ¿Por qué? Porque nos da miedo que nos digan que tenemos algo. Hay que entrarle al toro por los cuernos y decir, ok, si tengo algo, mejor que sea ahorita y me curo a tiempo, ¿no? Y me puedo sanar, ¿no? Y también saber que ya hay métodos que ni siquiera tienen que ver con un tacto rectal y que si en caso de que así fuera, que dicen, ay, sí, si me gusta, pues ya lo disfruta, ¿no? Ya se decide usted que, a qué se va a dedicar los años siguientes. A perder la vida. A perder la vida, Claro, ¿no? Sin responsabilidad. miedo, porque hay mucho machismo también en la cuestión de los doctores. Creo que sobre todo el hecho de que sepas que al ir con un doctor te puede decir que eres vulnerable, que tienes una enfermedad que te va a hacer candidato a eventos adversos, que puedes tener secuelas al tratamiento, es lo principalmente que hace que la gente no acuda al médico. Pero Nos de da todas miedo. maneras Sí. la enfermedad se va a presentar y entre más avanzada esté, lamentablemente el problema es que nosotros somos más agresivos en los tratamientos, puede haber más eventos adversos asociados a lo que nosotros O la recomendamos. muerte. Y obviamente un cáncer en etapa metastásica sabemos que siempre va a estar en algún tipo de tratamiento y que obviamente pues sabemos que el desenlace lamentablemente es el fallecimiento. No, y saber que sí hay cosas que están en las manos de cada uno, ¿no? Como usted decía, la alimentación, el ejercicio, independientemente si hay antecedentes, eso también genéticamente se puede cambiar. Porque si te fijas, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que debuta únicamente con el diagnóstico de cáncer a alguien que, por ejemplo, ya tiene diabetes, que como no se cuidó, obviamente ya tiene secuelas por esta enfermedad, Sí, tiene sí, neuropatía, ya hay más no ve problemas. bien, tiene problemas del riñón. Entonces, entre más cuides tu cuerpo, obviamente a pesar de que te caiga una enfermedad de este tipo, tu desenlace va a ser muchísimo mejor, a diferencia de que entre más enfermo tú estés, obviamente es ¿Dónde mayor. la encontramos, doctora? A mí me encuentran en el Centro Médico ABC Observatorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y la verdad es que váyanse a cuidar, váyanse a revisar, que eso es muy importante. Porque mire, sí nos vamos a morir todas y todos, de todas maneras nos vamos a morir, pero pues, ¿para qué adelantarnos? No hay prisa, no hay prisa. Más tardecito.